Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Las civilizaciones a lo largo de la galaxia tenían el peculiar hábito de medir su sofisticación por lo lejos que estaban de la violencia real. Como si la capacidad de discutir la guerra en términos teóricos de alguna manera los elevara por encima del sucio asunto de la supervivencia, la Academia Militar Safariana representaba el pináculo de esta filosofía. Flotando serenamente en órbita alrededor de Kepler 7, como un monumento a la creencia de que la guerra podía refinarse hasta convertirse en una forma de arte practicada por seres gentiles en entornos con clima controlado. Las agujas cristalinas de la Academia captaban la luz de las estrellas con la elegancia calculada de una exhibición de joyería, mientras que sus portales deslizantes se movían por los pasillos con la reverencia silenciosa típicamente reservada para bibliotecas o funerarias. Durante 3 siglos, este bastión de excelencia militar había producido oficiales que podían recitar las obras completas de Sun Tzu en 17 idiomas, pero que nunca habían visto realmente lo que sucedía cuando el plasma teórico se encontraba con la carne práctica. Lo que nunca habían producido hasta hace poco era un graduado humano. Esto no fue por falta de intentos por parte de la humanidad. Oh no, los humanos habían estado golpeando la puerta metafórica de la Academia como vendedores persistentes desde el primer contacto. El problema era que el Consejo Galáctico había clasificado a la Tierra como un mundo letal de clase 9, lo que en la sociedad educada se traducía como esa horrible roca donde la evolución aparentemente se emborrachó y decidió que la violencia era la respuesta a todo. La clasificación no era del todo injusta. La Tierra era el tipo de planeta donde la fauna local incluía criaturas que podían morder a través del blindaje del casco de una nave estelar, patrones climáticos que podían atomizar especies menores y una gravedad que la mayoría de los seres civilizados consideraban una forma de tortura. El hecho de que los humanos no solo hubieran sobrevivido, sino prosperado en esta pesadilla geológica, les había ganado una reputación de ser increíblemente resistentes o espectacularmente estúpidos. El jurado aún estaba deliberando sobre cuál de las dos opciones era la correcta. Entra en escena Kira Bass, de 19 años estándar, con 1,72 metros de pura obstinación humana concentrada, envuelta en un uniforme reglamentario de la Academia que había sido diseñado para especies con proporciones más sensatas. Había llegado a Kepler 7 hacía 6 meses como parte de la iniciativa de integración Terran, un programa diplomático que sonaba impresionante hasta que te dabas cuenta de que era básicamente la forma en que la galaxia decía, está bien, dejaremos que uno de ustedes, simios bárbaros, juegue al soldado, pero no esperen que nos guste. El cuerpo estudiantil de la Academia la había recibido con toda la calidez típicamente reservada para las enfermedades infecciosas. Su asignación de dormitorio la colocó en un ala poblada por nobles veganos que se comunicaban principalmente a través de la danza interpretativa y consideraban que respirar audiblemente era un signo de mala crianza. Sus compañeros de clase, una colección de seres cuyos antepasados habían estado escribiendo poesía mientras los humanos aún intentaban descifrar el fuego, trataban su presencia como una curiosidad divertida en el mejor de los casos y un insulto personal en el peor. El instructor Seai, un altariano de más de 2 metros cuyo árbol genealógico podía rastrearse hasta la fundación de la República Galáctica, había dejado clara su posición durante la primera simulación táctica de Kira. Los habitantes de mundos letales sobresalen en la violencia, no en la estrategia. Quizás la cadete Bass se sentiría más cómoda en el mantenimiento de saneamiento. La risa que siguió había sido cortés, refinada y absolutamente brutal, de la manera en que solo la crueldad verdaderamente civilizada podía lograr. Pero Kira había soportado cosas peores que alienígenas aristocráticos con complejos de superioridad. Después de todo, había sobrevivido a las escuelas públicas de Detroit. Cada mañana asistía a conferencias sobre guerra multidimensional mientras sus compañeros susurraban sobre los orígenes bárbaros de su especie. Cada tarde sobresalía en simulaciones de combate mientras ellos se maravillaban de su agresión primitiva. Cada noche estudiaba la ley galáctica mientras ellos hacían apuestas sobre cuánto duraría antes de abandonar y regresar a su salvaje mundo natal. La ironía que se les escapaba a sus torturadores era que sus antepasados habían estado huyendo de sus propios depredadores hacia búnkeres subterráneos,
mientras que los primeros humanos estaban ocupados domesticando lobos e inventando la agricultura. Pero la evolución había sido más amable con las especies civilizadas de la galaxia, bendiciéndolas con mundos donde la criatura más peligrosa era un herbívoro ocasional con problemas de control de la ira. Esta desconexión fundamental resultaría significativa en aproximadamente 47 minutos. La instalación de combate en la cubierta 12 había sido diseñada por un comité, lo que explicaba por qué parecía una exhibición de museo sobre cómo no construir cosas. Muros relucientes se elevaban 9 metros por encima, interrumpidos por cubiertas de observación donde los instructores podían ver a los estudiantes fallar con el apropiado desapego académico. El plano del piso se asemejaba a un laberinto diseñado por alguien que había oído descripciones de laberintos pero nunca había visto uno realmente. Presentaba pasillos que no llevaban a ninguna parte, habitaciones que no servían para ningún propósito táctico y esquinas específicamente diseñadas para crear confusión. Era, según los materiales promocionales de la academia, un entorno sofisticado para desarrollar el pensamiento estratégico bajo presión. En realidad, era un patio de recreo para niños ricos cuya idea de experiencia de combate provenía de simulaciones holográficas y discusiones filosóficas sobre la ética de la guerra. En esta mañana en particular, mientras el sol artificial de Kepler 7 comenzaba su lento ascenso a través de la cúpula de la estación, el cadete de Slot explicaba su brillante plan a sus compañeros conspiradores con la presumida confianza de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. La habitante del mundo letal se cree tan superior, dijo, ajustando su uniforme perfectamente planchado con manos que nunca habían sostenido nada más peligroso que un estilete de plasma antiguo. Su especie, los centauranos, eran conocidos por sus mentes estratégicas y su total incapacidad para entender por qué alguien elegiría la confrontación física en lugar de una nota diplomática fuertemente redactada. Siempre obteniendo puntuaciones más altas en simulaciones de combate, siempre ofreciéndose como voluntaria para los escenarios peligrosos. Es hora de que alguien le enseñe sobre la guerra real. Su audiencia consistía en la cadete Giltara, cuyo mundo natal acuático nunca había desarrollado el concepto de combate terrestre, y el cadete Brendok, un regeliano cuyo pueblo había logrado la paz eliminando la agresión de su especie mediante la cría selectiva hacía aproximadamente 1000 años. Juntos representaban los mejores ejemplos de la academia de seres que entendían la guerra como un concepto teórico discutido en aulas con clima controlado. Pero la munición de entrenamiento, comenzó Giltara, con sus branquias agitándose con lo que podría haber sido nerviosismo o emoción. Su traductor interpretó la emoción como preocupación leve, aunque la sensación real era más cercana a lo que los humanos sentían antes de subir a una montaña rusa. ¿Será reemplazada con munición real? Slot terminó de preparar un pequeño dispositivo que parecía un escáner médico, pero que zumbaba con la frecuencia particular del equipo de modificación de grado militar. Cargas de plasma estándar, naturalmente. Nada que cause daño permanente a un cadete normal. La frase clave ahí era cadetes normales. Dex había hecho su investigación consultando la base de datos de xenobiología de la academia con la minuciosidad de un estudiante preparándose para los exámenes finales. Según los archivos, los humanos eran notablemente frágiles en comparación con la mayoría de las especies espaciales. Sus huesos se rompían fácilmente, su piel se rasgaba a la menor provocación y sus sistemas cardiovasculares podían ser interrumpidos por un trauma relativamente menor. 3 disparos de plasma, colocados profesionalmente, deberían ser más que suficientes para enviar a la cadete Bass a la bahía médica con una lección sobre respetar a sus superiores. Lo que la base de datos de xenobiología omitió mencionar, principalmente porque nadie se había molestado en actualizarla desde el primer contacto, era que la fisiología humana venía con ciertas redundancias incorporadas que la evolución había instalado durante varios millones de años de cosas intentando comérselos. Estas modificaciones resultarían relevantes en breve. Brendok asintió con el entusiasmo de alguien cuyo mayor acto de rebelión había sido quedarse despierto más allá de la hora de dormir. Es perfecto. Ella entra a la instalación para su ejercicio en solitario. Activamos los drones de combate con munición real y ella aprende que el salvajismo de un mundo letal no es rival para las tácticas civilizadas. La belleza del plan, en sus mentes, era su elegancia. Los accidentes de entrenamiento ocurrían todo el tiempo. Bueno, no realmente, pero podrían ocurrir.
Las instalaciones médicas de la academia eran excelentes, su departamento legal era mejor y su reputación de discreción era legendaria. Un cadete humano herido durante un ejercicio de rutina sería tratado, documentado y transferido discretamente a un programa menos exigente. Problema resuelto. Lección aprendida. Orden natural restaurado. Ya habían desactivado los monitores de seguridad de la instalación, reemplazado la munición de entrenamiento en los sistemas de defensa automatizados y ajustado los parámetros del escenario para asegurar el máximo valor educativo. Todo lo que quedaba era que Kira llegara para su ejercicio en solitario programado y aprendiera un poco de humildad. Como plan, era impecable, excepto por la parte en la que era completamente demente. Kira entró en la instalación de combate exactamente a las 9 horas, porque la puntualidad era uno de los pocos rasgos humanos que la academia realmente apreciaba. Llevaba el equipo de entrenamiento estándar, armadura adaptativa que protegería contra armas de entrenamiento, potenciadores de movilidad que la ayudarían a navegar por los obstáculos de la instalación y una confianza nacida de 6 meses de probarse a sí misma contra seres que pensaban que la violencia era algo que le sucedía a otras personas. El portal de entrada de la instalación se selló detrás de ella con un suave siseo que sonó casi como una disculpa. En algún lugar de la cubierta de observación, Deslot y sus colaboradores se inclinaron hacia adelante con la anticipación de niños a punto de ver su programa de entretenimiento favorito. El primer rayo de plasma golpeó a Kira en el hombro izquierdo, haciéndola girar y enviándola tambaleándose hacia la pared más cercana. El dolor fue inmediato y extraordinario, el tipo de agonía ardiente y profunda que las armas de entrenamiento estaban diseñadas específicamente para no producir. Su armadura adaptativa, calibrada para munición de práctica, ofreció tanta protección como papel de seda contra la carga de plasma de grado militar. El segundo disparo la golpeó en el centro de la masa, levantándola del suelo y enviándola a estrellarse contra una barrera táctica que había sido colocada allí para cobertura, no como soporte estructural. La barrera se arrugó bajo el impacto, y la visión de Kira se volvió blanca mientras su sistema nervioso intentaba procesar un daño que no se suponía que debía estar experimentando. El tercer disparo apuntaba a su cabeza, pero golpeó su muslo derecho en su lugar, ya que ella había logrado rodar detrás de los restos de la barrera. Esto fue afortunado, ya que un disparo en la cabeza habría terminado el ejercicio permanentemente y robado a la galaxia lo que estaba a punto de convertirse en una experiencia muy educativa. En la cubierta de observación, Deslot aplaudió con satisfacción. Excelente puntería. Estará inconsciente en unos momentos, y podemos llamar al equipo médico para... Dejó de hablar porque Kira Ba se estaba levantando. Esto no se suponía que debía suceder. Según cada manual táctico, simulación de combate y marco teórico que habían estudiado, un ser golpeado por 3 cargas de plasma debería estar incapacitado. La humana debería estar yaciendo en el suelo de la instalación, con suerte lo suficientemente consciente para apreciar la lección, pero ciertamente incapaz de continuar el ejercicio. En cambio, Kira se estaba poniendo de pie con movimientos que parecían menos los de un cadete herido y más como algo primordial emergiendo de aguas profundas. Su brazo izquierdo colgaba inútil. La sangre empapaba su equipo de entrenamiento desde múltiples heridas. Y su rostro se había vuelto pálido de una manera que la hacía parecer menos humana y más como un depredador conservando energía para lo que venía después. Interesante, dijo ella, su voz llevándose claramente a través del sistema de audio de la instalación. La palabra salió firme, conversacional y absolutamente aterradora en su total falta de inflexión emocional. Munición real en un ejercicio de entrenamiento. O esto es un mal funcionamiento espectacular, o alguien acaba de intentar matarme. En la cubierta de observación, 3 cadetes alienígenas descubrieron que la literatura de sus respectivas especies contenía muy pocas palabras para el tipo particular de miedo que provenía de darse cuenta de que acababas de acorralar a algo que te iba a acorralar a ti. Kira miró hacia las ventanas de observación y su sonrisa contenía toda la calidez de una estrella de neutrones. Dada la probabilidad de 3 fallos simultáneos del equipo, me inclino por la opción 2. El portal de salida de la instalación se había bloqueado naturalmente cuando comenzó el ejercicio. Protocolo de seguridad estándar para evitar que los cadetes salieran a mitad de la simulación. El portal era una obra maestra de la ingeniería, construido con materiales compuestos que podían resistir armas de naves estelares,
sellado con cerraduras magnéticas que requerían tanto confirmación biométrica como códigos de anulación de la instalación para abrirse. Kira caminó hacia él, colocó su mano buena contra el marco de la puerta y arrancó todo el ensamblaje de la pared. El sonido fue indescriptible. Metal gritando, compuestos separándose y cerraduras magnéticas fallando en una cascada de protestas electrónicas que los diseñadores de la instalación nunca habían imaginado posibles. Chispas llovieron de conductos de energía cortados mientras una puerta diseñada para contener explosiones de grado militar se deshacía como papel de regalo en las manos de alguien que aparentemente no había recibido el memorándum sobre las limitaciones humanas. Ella arrojó el portal destrozado a un lado, con sus 2 toneladas completas, con la indiferencia casual de alguien que desecha un envase de comida vacío. Ahora bien, dijo Kira, cruzando el umbral arruinado hacia el pasillo más allá, discutamos los protocolos de entrenamiento adecuados. Los pasillos de la academia, normalmente llenos de la tranquila dignidad de la educación superior, estallaron en caos cuando 3 cadetes alienígenas descubrieron que su lección cuidadosamente planeada sobre humildad se había convertido en un seminario sobre por qué los humanos fueron clasificados como habitantes de mundos letales en primer lugar. Kira se movía por los pasillos con la eficiencia metódica de alguien realizando una evaluación de desempeño. Excepto que el desempeño en cuestión involucraba intento de asesinato, y la evaluación se estaba llevando a cabo con prejuicio extremo. Sus heridas, que deberían haber incapacitado a cualquier ser razonable, parecían servir como motivación en lugar de impedimento. Deslot, mostrando la brillantez táctica que le había valido las mejores calificaciones en guerra teórica, había decidido que la mejor respuesta a una humana enojada era esconderse en un armario de suministros y esperar que ella se olvidara de él. Esta estrategia funcionó durante aproximadamente 30 segundos, que fue el tiempo que le tomó a Kira rastrearlo usando una combinación de olfato, sonido y el tipo de instintos depredadores que la evolución había pasado millones de años perfeccionando. La puerta del armario, al igual que el portal de la instalación antes, aprendió que las tolerancias de la ingeniería humana eran meras sugerencias en lugar de límites absolutos. Deslot se encontró cara a cara con alguien cuya especie había subido a la cima de su cadena alimenticia siendo mejor en la violencia que todo lo demás en su planeta. Cadete Deslot, dijo Kira agradablemente, como si se hubieran encontrado en la comisaría de la academia en lugar de en las secuelas de su intento de asesinato. Creo que necesitamos discutir tu metodología de investigación. Lo que siguió fue menos una conversación que una demostración educativa sobre las diferencias entre el combate teórico y su aplicación práctica. Deslot, cuyo pueblo había alcanzado la civilización desarrollando un intelecto superior y habilidades de resolución de conflictos, descubrió que ninguna de estas ventajas era particularmente útil cuando se enfrentaba a alguien que había sido criado por una especie que consideraba luchar con superdepredadores como una actividad recreativa. El encuentro terminó con Deslot asegurado firmemente al techo del armario de suministros usando su propio uniforme y una aplicación creativa de los principios de gestión de cables. Permaneció consciente todo el tiempo, lo cual Kira consideró una cortesía profesional. Jiltara, mientras tanto, había intentado llegar a la oficina de seguridad de la academia, lo que demostró una iniciativa impresionante pero una pobre comprensión de la persistencia humana. Su fisiología acuática, perfectamente adaptada para los mares cristalinos de su mundo natal, resultó menos efectiva en el entorno terrestre de la academia. Kira la alcanzó en el atrio central, donde una fuente decorativa proporcionaba la única característica de agua en 50 metros a la redonda. Oh, bien, observó Kira. Encontraste un lugar para mantenerte hidratada. Vamos a estar aquí un rato. La discusión subsiguiente, realizada mientras Jiltara se aferraba al borde de la fuente como una criatura marina muy culpable, cubrió temas que incluían el consentimiento, la seguridad en el entrenamiento y la importancia de entender a tu objetivo antes de intentar eliminarlo. La lección concluyó con Jiltara asegurada en la fuente usando algas decorativas y sus propias correas de equipo, con suficiente circulación de agua para mantenerla cómoda, pero con movilidad insuficiente para escapar. Brendok, mostrando los instintos de supervivencia que habían ayudado a su especie a lograr la paz a través del pacifismo evolutivo, se había atrincherado en el lugar más seguro de la academia, la biblioteca. Esto era tácticamente sensato, ya que la biblioteca contaba con paredes reforzadas,
múltiples sistemas de comunicación de emergencia y suficientes recursos académicos para investigar exactamente cuán mal había calculado. Desafortunadamente para Brendock, la biblioteca también contaba con grandes ventanales diseñados para proporcionar vistas inspiradoras del cosmos y estándares de integridad estructural que habían sido establecidos por seres que nunca habían necesitado tener en cuenta a humanos motivados. Kira llegó a la biblioteca a través de la ruta expresa, directamente a través de una ventana del tercer piso en una lluvia de fragmentos cristalinos y el sonido de materiales compuestos descubriendo sus puntos de ruptura. Aterrizó en la sección de filosofía, lo que parecía apropiado dadas las circunstancias. Cadete Brendock, anunció ella, quitándose fragmentos de vidrio de su equipo de entrenamiento con la indiferencia casual de alguien para quien el daño a la propiedad era un inconveniente menor. Veo que has estado haciendo algo de investigación. De hecho, Brendock se había rodeado de cada texto que la biblioteca contenía sobre psicología, fisiología y capacidades tácticas humanas. El material de lectura pintaba una imagen de una especie que era, en palabras de un xenobiólogo particularmente alarmado, innecesariamente robusta y perturbadoramente persistente. No lo sabía, susurró Brendock, su voz apenas audible por encima de las alarmas de emergencia de la instalación, que finalmente se habían activado en respuesta a las diversas modificaciones estructurales que Kira había estado haciendo a la arquitectura de la academia. La base de datos decía que los humanos eran frágiles, que las cargas de plasma te incapacitarían de forma segura. ¿Nunca quisimos matarme?, terminó Kira servicialmente. Bueno, eso es tranquilizador. Supongo que el hecho de que solo intentaran causar daños corporales graves hace que toda esta situación sea mucho más civilizada. El sistema de comunicación de emergencia de la biblioteca eligió ese momento para activarse, inundando el espacio con la voz del comandante de la academia, anunciando que todos los cadetes debían regresar a sus cuarteles inmediatamente mientras la seguridad investigaba informes de anomalías estructurales en las instalaciones de entrenamiento. Kira miró las ventanas destrozadas que había creado, las mesas de lectura volcadas y a Brendock encogido detrás de una exhibición de poesía regeliana antigua. Yo diría que anomalía estructural es una descripción justa. La respuesta de la Academia a la crisis demostró exactamente por qué la República Galáctica había logrado mantener la paz durante 3 siglos. Cuando se enfrentaban a un problema que no entendían, formaban un comité para estudiarlo. En una hora tras las renovaciones improvisadas de Kira, el centro administrativo de Kepler 7 zumbaba con funcionarios, personal de seguridad y suficientes burócratas para poblar una luna pequeña. El comandante Beltros, un distinguido altariano cuya experiencia militar previa consistía principalmente en ceremonias de corte de cinta y discursos de graduación, se encontró enfrentando una situación que no había sido cubierta en ningún manual de liderazgo. Su academia, su prístina y prestigiosa academia, parecía como si alguien hubiera decidido redecorarla usando equipo industrial y manejo creativo de la ira. Los informes iniciales habían parecido absurdos. Una cadete humana había arrancado puertas de sus marcos, trepado a través de ventanas y rastreado sistemáticamente a 3 compañeros de estudios que aparentemente habían intentado asesinarla durante un ejercicio de entrenamiento. Solo las estimaciones de daños requerirían una asignación presupuestaria de emergencia, y las implicaciones políticas eran asombrosas. Informe, ladró al jefe de seguridad Nesvara, cuya especie había evolucionado de animales de presa y, en consecuencia, sobresalía en la identificación de amenazas. Hemos contenido la situación. La cadete base está actualmente en la sala de conferencias alfa con los 3 cadetes involucrados en el incidente. ¿Contenido?, preguntó Beltros, revisando informes de daños que se leían como evaluaciones de bajas de un desastre natural. Ella destruyó la mitad de la instalación de entrenamiento, reconstruyó la arquitectura de nuestra biblioteca y aparentemente usó nuestras características de agua como celdas de detención. ¿Cómo es exactamente eso contenido? Bueno, señor, ella se detuvo. Esto era técnicamente exacto. Después de asegurar a sus 3 atacantes en varios lugares de la academia, Kira había caminado tranquilamente al centro de administración, llamado cortésmente a la puerta y solicitado una reunión con el comandante para discutir lo que ella describió como irregularidades en los protocolos de entrenamiento de la academia. Actualmente estaba sentada en la sala de conferencias alfa,
sangrando silenciosamente sobre los mejores muebles de la academia mientras esperaba que alguien con autoridad reconociera que el intento de asesinato generalmente se consideraba un comportamiento inapropiado. Las ramificaciones políticas eran extraordinarias. La iniciativa de integración Terran era una piedra angular de los recientes esfuerzos diplomáticos diseñados para demostrar el compromiso de la República con la diversidad y la inclusión. Tener a la primera cadete humana casi asesinada por sus compañeros de clase crearía tensiones diplomáticas que podrían tardar décadas en resolverse. Tener a esa misma cadete respondiendo desmantelando sistemáticamente la infraestructura de la academia mientras cazaba a sus atacantes crearía el tipo de titulares que terminaban carreras. Señor, continuó Nesvara, consultando su tableta de seguridad con la expresión de alguien leyendo su propio obituario. También está el asunto de la evidencia. La evidencia era completa, condenatoria y grabada automáticamente por los propios sistemas de la academia. Las imágenes de seguridad mostraban a los 3 conspiradores modificando el equipo de entrenamiento, accediendo a suministros de munición restringidos y celebrando lo que claramente creían que sería la incapacitación de su víctima. El análisis forense de la instalación de combate confirmó munición real en sistemas diseñados para rondas de entrenamiento. Incluso el departamento legal de la academia, reconocido por su capacidad para hacer desaparecer problemas, admitió que el enjuiciamiento sería inevitable. ¿Y la respuesta de los medios? Preguntó Beltros, aunque ya sabía que la respuesta sería catastrófica. La red de noticias galácticas lo llama justicia de un mundo letal en acción. El cuerpo diplomático centaurano ha solicitado una investigación formal. La embajada regeliana exige saber por qué sus ciudadanos no están seguros en las instituciones educativas de la República. Y el embajador Terran, Nesvara hizo una pausa, consultando sus notas. El embajador Terran dijo, y cito, les dijimos que eran duros, pero aparentemente necesitaban una demostración. La ironía era casi poética. La academia que había aceptado a regañadientes a una estudiante humana para probar sus actitudes ilustradas había proporcionado, en cambio, a la galaxia una lección completa sobre por qué ciertas especies ganaban reputaciones por la violencia. Los 3 cadetes que habían tenido la intención de humillar a su compañera de clase de un mundo letal solo habían logrado demostrar por qué los humanos habían sobrevivido lo suficiente para alcanzar las estrellas. ¿Qué quiere ella? Preguntó finalmente Beltros, porque tratar con una humana enojada era preferible a tratar con la inevitable pesadilla burocrática que seguiría. Justicia, señor. Y lo que ella describe como reformas administrativas para prevenir futuros accidentes de entrenamiento. Las reformas solicitadas, cuando se entregaron, fueron sorprendentemente razonables. Protocolos de seguridad mejorados para ejercicios de entrenamiento, capacitación obligatoria en sensibilidad cultural para cadetes de especies de mundos no letales e inspecciones regulares de equipos para evitar modificaciones no autorizadas. También sugirió que la base de datos de xenobiología de la academia podría beneficiarse de una investigación más reciente sobre las capacidades humanas. Mientras tanto, los 3 conspiradores enfrentaron la expulsión, cargos criminales y la distinción duradera de ser los primeros cadetes en la historia de la academia en requerir tratamiento médico después de intentar disciplinar a una compañera de clase. Los equipos legales de sus familias ya estaban preparando declaraciones sobre locura temporal y malentendidos culturales. 6 meses después, la cadete Kira Ba se graduó de la Academia Militar Safariana con los más altos honores, menciones especializadas por innovación táctica y una reputación que se había extendido por todo el establecimiento militar galáctico. Su tesis de grado sobre la guerra asimétrica en entornos multiespecie se convirtió en lectura obligatoria en academias militares de 3 sectores. La academia misma experimentó reformas significativas, incluidos nuevos protocolos de seguridad, programas actualizados de conciencia cultural y una instalación de entrenamiento completamente reconstruida que presentaba estándares de construcción más robustos. Las solicitudes de inscripción de candidatos humanos aumentaron en un 3.000%, aunque la tasa de aceptación siguió siendo selectiva. Deslot, Giltara y Brendok fueron expulsados de la academia y enfrentaron procesos penales por intento de asesinato. Sus procedimientos legales se convirtieron en un caso de estudio en derecho interespecies, complicaciones diplomáticas y la importancia de entender a tu objetivo antes de intentar eliminarlo. Ninguno de ellos siguió carreras militares después.
La iniciativa de integración Terran se expandió dramáticamente, con oficiales humanos bienvenidos en puestos a lo largo de la estructura militar galáctica. La frase diplomacia de un mundo letal entró en el uso común, refiriéndose típicamente a negociaciones donde una parte había subestimado significativamente la capacidad de la otra. Y en el Salón de Honor de la Academia, una nueva placa conmemoraba la importancia de datos xenobiológicos precisos para mantener la armonía interespecies. Debajo de ella, una pequeña vitrina contenía fragmentos de la puerta original de la instalación de entrenamiento con una inscripción simple: la integridad estructural es relativa. La galaxia había aprendido una lección importante sobre suposiciones, clasificaciones y los peligros de subestimar a seres de mundos donde la evolución había priorizado la supervivencia sobre la civilización. También habían aprendido que los humanos, a pesar de su reputación de violencia, eran notablemente razonables cuando se les trataba con respeto básico y cortesía profesional. Eran significativamente menos razonables cuando se les disparaba 3 veces durante ejercicios de entrenamiento. Los efectos secundarios continuaron durante años después. La doctrina militar en 12 sectores fue revisada discretamente para tener en cuenta lo que los estrategas llamaban eufemísticamente parámetros de rendimiento humano mejorados. El Colegio de Guerra Altariano introdujo cursos obligatorios sobre psicología de mundos letales, mientras que los diplomáticos centauranos comenzaron a enseñar a sus estudiantes el fino arte de no declarar la guerra accidentalmente a especies que podían levantar sus naves estelares como pesas de gimnasio. Quizás lo más revelador fue que el sistema de clasificación de personal militar galáctico experimentó su primera revisión importante en 2 siglos. El término habitante de mundo letal, de Atwalder, fue retirado discretamente de la documentación oficial, reemplazado por el más diplomáticamente aceptable especies adaptadas a alta gravedad. El cambio no engañó a nadie, pero hizo que los burócratas se sintieran mejor consigo mismos, lo cual aparentemente era importante por alguna razón. Kira misma se convirtió en una especie de celebridad, aunque manejó la fama con la misma eficiencia práctica que había demostrado mientras redecoraba la academia. Las ofertas de reclutamiento llegaron de todas las principales organizaciones militares de la galaxia, junto con acuerdos de patrocinio, contratos de libros y al menos 17 propuestas de matrimonio de seres cuya comprensión de los rituales de apareamiento humanos era encantadoramente inexacta. Aceptó una comisión con la flota de la República como especialista táctica, donde su perspectiva única sobre la resolución de problemas resultó invaluable durante las negociaciones con especies hostiles. Su mera presencia en las mesas diplomáticas tenía un efecto notablemente calmante en los adversarios potenciales, quienes parecían desarrollar un interés repentino en la resolución pacífica en lugar de probar su paciencia aún más. La academia misma se convirtió en un sitio de peregrinación improbable para historiadores militares que estudiaban lo que los eruditos llamaron el incidente de la puerta. La instalación de entrenamiento reconstruida presentaba una construcción reforzada que teóricamente podría resistir a humanos decididos, aunque nadie estaba particularmente ansioso por probar esta hipótesis. Los nuevos protocolos de seguridad eran tan completos que los accidentes de entrenamiento se volvieron virtualmente imposibles, para gran alivio de las compañías de seguros en todo el sector. El comandante Beltro sorprendentemente mantuvo su puesto e incluso recibió elogios por su manejo de la crisis. Sus reformas posteriores al incidente se presentaron como modelos de liderazgo adaptativo, aunque en privado admitió a sus colegas que su calificación principal para el trabajo había sido su capacidad para reconocer cuando estaba completamente fuera de su profundidad y necesitaba escuchar a alguien que no lo estaba. Los 3 ex-conspiradores finalmente encontraron empleo en varios sectores civiles, aunque sus nombres siguen siendo sinónimo de un juicio espectacularmente pobre en los círculos militares. Deslot se convirtió en coordinador de logística para una compañía naviera, donde sus habilidades de planificación estratégica estaban confinadas de manera segura a los manifiestos de carga. Giltara se unió al negocio de acuicultura de su familia, pasando sus días entre criaturas que no podían arrancar puertas de sus bisagras. Brendok ingresó a la investigación académica especializándose en xenobiología teórica, con un enfoque particular en especies que probablemente no encontraría en persona. Pero, de nuevo, como cualquier xenobiólogo competente podría haberles dicho, esa era precisamente la razón por la que los humanos fueron clasificados como habitantes de mundos letales en primer lugar.
Algunas especies alcanzaron la civilización a través de un intelecto superior, otras a través de tecnología avanzada y otras a través de la excelencia diplomática. Los humanos lo habían logrado siendo excepcionalmente difíciles de matar y notablemente creativos a la hora de devolver el favor cuando alguien lo intentaba. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.